Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Metalurgiando Ando. Un saludo desde México, yo soy Andrés y hoy dentro del grupo de videos que tratan de la estadística vamos a hablar del cálculo de las medidas de tendencia central y de dispersión para datos no agrupados. Comenzamos. La media es una variable utilizada desde hace ya mucho tiempo. Se cree que los babilonios hacían uso de esta para hacer cálculos astronómicos, pero en el siglo XVII se potencializó su uso para definir la densidad de probabilidad, trascendiendo en el planteamiento de la fórmula de la curva normal establecida por Gauss. En el caso de la desviación estándar, se atribuye a Ronald Aylmer Fisher su conceptualización, ya que en 1918 la mencionó en un artículo de título La correlación entre parientes en el supuesto de herencia mendeliana. Antes de entrar en lo que es el cálculo de las medidas de tendencia central y de dispersión para datos no agrupados, vamos a hacer un paréntesis para definir los conceptos de población y muestra. Como se vio en el video anterior, la estadística tiene su origen en la labor del Estado para levantar censos. Entonces se quedó el nombre de población, que originalmente designaba a personas, para ahora designar a la totalidad de elementos que conforman un conjunto de interés. Entonces, muestra es una parte de esa totalidad de la población que se toma para su análisis. Por ejemplo, llamaremos población a la totalidad de piezas que conforman un lote de tornillos fabricados con barras de acero con la misma colada, y llamaremos muestra a algunos tornillos que se toman del lote para hacer pruebas destructivas. Para distinguir el cálculo de la media poblacional de la media muestral se utilizan los símbolos μ y x barra. Como podemos ver, para el cálculo de la media debemos considerar la n mayúscula para el caso de la media poblacional y la n minúscula para el caso de la media muestral, donde n mayúscula representa la totalidad de elementos que conforman la población y la n minúscula el número de datos que conforman la muestra. Para encontrar la mediana esencialmente tenemos que seguir dos pasos. El primero es ordenar los datos de manera ascendente, de menor a mayor. Y el segundo paso es encontrar el punto exacto en el que divide los mismos datos por la parte superior que por la parte inferior. Entonces podemos estar en dos escenarios. El primero, el que el número de datos sea impar, como es el ejemplo que estamos viendo, que es un total de 5 datos. El valor de la posición 3, al dividir el total de datos 5 entre 2 nos da 2.5, tomamos el valor inmediato superior y nos va a dar 3. Esta posición 3 es la que divide exactamente a la mitad del número de datos y quedan 2 por arriba y 2 por abajo, como podemos observar. Entonces x3 representa el valor de la mediana. El otro escenario, en el caso del que el total de datos sea par, que es el ejemplo que vemos ahora, es al dividir 6 entre 2 obtenemos 3. Este dato nos da solo una de las posiciones en la que se divide el número total de datos con el mismo número por la parte superior que por inferior. Es decir, tenemos dos datos centrales que en este caso están representados como x3 y x4, los que tenemos que considerar para encontrar la mediana. Para esta situación lo que tenemos que hacer es calcular la media aritmética de estos dos datos y con esto obtenemos el total, el valor de la mediana. La moda es simplemente el dato que más veces se repite. Puede haber situaciones en las que haya más de un dato modal. Si dos datos se repiten el mismo número de veces, habrá dos modas, entonces estaremos ante una situación de una muestra multimodal. Para el caso de las medidas de dispersión, el primero que tenemos es el rango. El rango se calcula al restar al dato de mayor valor el del menor valor, con lo que tenemos la amplitud que están mostrando los datos que estamos analizando. Para el caso de la varianza poblacional, tenemos o se muestran dos maneras de calcularla. Las dos son equivalentes. Se puede demostrar que una se puede obtener a partir de la otra haciendo un poco de álgebra. Para el caso de la varianza muestral, a diferencia de la poblacional, se divide entre n-1 y esto tiene manera de justificarse y comprobarse
de ver por qué razón tenemos que dividir entre n-1. De momento solo lo vamos a tomar como un hecho, pero hay manera de demostrarlo. Finalmente, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y esto básicamente sirve para ver la dispersión con las mismas dimensiones de los datos, ya que la varianza tiene las dimensiones de los datos pero al cuadrado. Con la intención de generar datos y calcular su media, mediana, moda, así como las medidas de dispersión, el rango, la varianza y la desviación estándar, vamos a tomar datos que generan el proceso de trefilado, del cual haremos una serie de videos abundando un poco más en este tema, en donde veremos que algunas de las características más comunes de controlar son el diámetro del alambre, la resistencia a la tensión, diámetro de la espira o cast y el peso del rollo. De este modo, los datos obtenidos son los siguientes. Vamos a calcular estos datos de medida de tendencia central y de dispersión para la primera columna, y lo que estoy haciendo ahí es abreviar un poco el cálculo utilizando el múltiplo de veces que se presenta cada uno de los datos. Para el caso de la media, la mediana pues son los dos datos centrales, que en este caso tenemos un número par, y hay dos datos que hay que considerar para el cálculo de la mediana, que es la media aritmética de esos dos datos que aparecen en blanco en este caso. Esta primera columna también tiene la característica de ser multimodal, ya que hay dos datos que se repiten el mismo número de veces, de modo que es un grupo de datos que es multimodal. Aquí también se puede mostrar el rango. Para el cálculo de la varianza hice lo mismo, simplificando y utilizando los múltiplos de las veces que aparecen los datos para no hacer una línea muy larga. Y ahí se muestra el cálculo tanto de la varianza como de la desviación estándar. Aquí se muestran como en una hoja de cálculo ya se calcularon todos estos datos. Aquí también pues es conveniente de una vez comentar que hay muchas aplicaciones ya muy profesionales para el manejo de datos estadísticos, tales como Minitab, SPS de IBM, SAS, entre otros, y desde luego Excel, que cuenta con estas herramientas de análisis de datos. Desde luego, muchas calculadoras científicas que también tienen integradas estas herramientas. Por ejemplo, la Casio ClassPad, que cuenta con dos hojas de cálculo, una muy similar a los cálculos que se pueden hacer en Excel, pero otra que está hecha exclusivamente para hacer estadística y contiene muchas de las herramientas de análisis inferencial, etcétera, etcétera. Finalmente, vamos a revisar una situación que hay que tomar en cuenta con el cálculo de la media. Como podemos observar, estos dos grupos de datos tienen la misma media, y si solo consideramos esta variable, podríamos pensar que ambos grupos de datos son dimensionalmente aceptables. Pensemos que la tolerancia establecida en el diámetro del alambre es 0.035 milésimas más menos una milésima. Entonces podemos aceptar datos desde 0.034 hasta 0.036. Entonces observaríamos que de la segunda columna tiene 10 datos fuera de la tolerancia dimensional. Esto es porque muchas veces no será suficiente tomar en cuenta la medida de la media. Habrá que tomar en cuenta la dispersión de los datos, y esta medida la da la desviación estándar, que en el caso que nos ocupa y de la segunda columna es casi 45 veces más grande que el de la primera columna. Muy bien, es todo por hoy. Si esta información te pareció útil, dale like y comparte, y recuerda que la metalurgia se disfruta más con un buen café. Hasta la próxima.